Sean todos bienvenidos telemáticamente, ya que el tránsito ha sido el motivo por el cual no han llegado hasta la sesión presencialmente. Le vamos a solicitar a la señora secretaria que dé cuenta de los documentos. La cuenta, valga la redundancia. Por favor, Claudita. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Subsecretaría de Educación mediante el cual se refiere al estado en que se encuentran las escuelas, liceos y jardines infantiles de la región de la Araucanía afectados por incendio. Adjunto ordinario, el número 494 de la Secretaría Regional Ministerial de la Araucanía, que comunica los establecimientos afectados y las acciones contempladas para el inicio del año escolar y la reconstrucción. Oficio de la Subsecretaría de Educación mediante el cual se refiere a la reconstrucción del Centro de Formación Técnica de la Comuna de Yanquihue, adjunto ordinario de la Subsecretaría de Educación Superior, que indica el estado actual, plazos y presupuesto del centro. Oficio de la misma Subsecretaría de Educación, mediante el cual se refiere a los traspasos de recursos hacia los departamentos de Administración de Educación Municipal, DAEM, y corporaciones municipales de las comunas pertenecientes a la provincia de Chiloé, región de los Lagos. Adjunto ordinario de la División de Planificación y Presupuesto de la Subsecretaría de Educación. Oficio de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual informa protocolos y medidas adoptadas por la entidad frente a eventuales denuncias de acoso sexual realizadas por estudiantes mujeres de la carrera de Medicina de una casa de estudios del norte del país, en contra de una persona individualizada. Adjunto ordinario de la Superintendencia de Educación Superior, informando que revisados los registros con los antecedentes aportados no se detectan presentaciones vinculadas a los hechos descritos. Oficio de la Oficina de Informaciones, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado, mediante el cual informa que, atendiendo las disposiciones de la Ley de Presupuesto para el año 2023, remite informe de gestión documental número 19 del 2023, que proporciona en lo particular y de manera sistematizada todos los documentos relacionados por la Oficina Presupuestaria del Senado durante mayo del presente año y cuyo contenido dice relación a materias de competencia de esta comisión o donde la comisión es destinada de acuerdo a lo establecido en la redacción del articulado o de las respectivas glosas presupuestarias. Correo electrónico de la Municipalidad de Providencia, mediante el cual excusan la inasistencia de la alcaldesa a la sesión de hoy por compromisos de agenda. Nota de la Comisión de Educación del Senado, mediante el cual solicita una sesión especial conjunta para el día lunes 19 de junio de 10:30 a 12:30 horas en el edificio del ex Congreso Nacional para tratar el avance de la Estrategia Nacional de Educación Pública, según lo señalado en el inciso tercero del artículo 6 de la Ley 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública. Y finalmente, presidente, en la nota de la bancada, el Partido por la Democracia, mediante el cual comunica que el diputado señor Carlos Bianchi reemplazará en la sesión de hoy a la diputada señora Mónica Arce. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias. Respecto de la cuenta, ¿se ofrece la palabra? Bien. También damos la bienvenida telemáticamente a la diputada Daniela Serrano y, por cierto, en forma presencial, el diputado Bianchi y el diputado Cornejo. Respecto de varios, se hizo una consulta previa a dar el inicio de la sesión si podían intervenir quienes están conectados telemáticamente. Este presidente accidental no tiene ningún problema que puedan intervenir quienes están conectados telemáticamente, porque entendemos la situación por la que no han podido llegar hasta la comisión en forma presencial. Bien, respecto de varios, ¿se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra? No hay varios. Bien. Tengo entendido que está conectada la señora Lilian Díaz Pastén, ¿no? Lilian. Muy buenas tardes. Perfecto. Don Ulises Castillo también está. Sí, hola, buenas tardes. Bien. Vamos a proceder a dar el espacio a los representantes de los docentes y asistentes de la educación de la Escuela Básica El Vergel, de la comuna de Providencia, por su inminente cierre y consecuencias. Dejo con ustedes, estimadas diputados y diputados, a la señora Lilian Díaz y, por cierto, también a don Ulises Castillo. No sé quién va a iniciar la intervención. ¿Lilian o Ulises?
Mi presentación es más en el lado humano, la del profesor es en el lado técnico de lo que implica el cierre. Pienso que debería explicar él primero para que entiendan el contexto de lo que se trata. Ok, así se hará, Lilian. Don Ulises tiene la palabra. Perfecto. Bien, buenas tardes. Primero que todo, agradecer la invitación que se nos ha hecho y en particular también comentarles que, claro, hoy día yo soy Ulises Castillo, soy docente de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la escuela y voy a plantear una visión que representa a los asistentes y docentes del establecimiento que buscamos evitar el cierre, ¿ya? Inicialmente les quería comentar que el Vergel es una escuela pública municipal dependiente de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia. Esta escuela se ubica en Los Leones 1758 y tiene una tradición de más de 40 años como tal. En particular también quería comentarles que el cierre de la escuela es una información reciente, en la medida en que justamente recién a finales de abril y en el proceso asociado al ingreso de información del sistema de admisión escolar, eh, nosotros nos percatamos en la escuela que se estaban eliminando los primeros básicos y que eso estaba asociado a un plan de cierre gradual de la escuela, donde la Corporación de Desarrollo Social señala que la escuela va a seguir existiendo hasta el año 2030. Es necesario dar cuenta que en este proceso no ha habido ni consulta, ni participación de la comunidad, ni de asistentes, ni de docentes, ni equipo directivo, tampoco estudiantes, ni madre, ni padre, ni apoderados. Adicionalmente, nos parece importante señalar que el cierre de la escuela desconoce justamente la legislación vigente, es un punto que voy a desarrollar en la exposición, y finalmente que está asociado a una visión en la que no se le da importancia al rol social de la escuela y, por cierto, tampoco al de la educación pública. En términos concretos, me parece importante poder señalar que cuando nosotros hablamos de la escuela del Vergel, no solo hablamos de un edificio, sino que hablamos de elementos conformantes que asociamos justamente al proyecto educativo. Entonces, comparto de manera breve algunos conceptos que son parte de la visión y la misión de la escuela. Por ejemplo, el Vergel se define como una comunidad participativa e inclusiva donde se busca desarrollar el conocimiento sobre derechos y deberes de los estudiantes en su participación social, donde pensamos justamente que hay una responsabilidad social e individual que se busca desarrollar y en particular hay un concepto que aparece de manera notoria en la visión y la misión, que es el concepto de ciudadano. Es decir, en esta escuela básica se busca justamente desarrollar ciudadanas que puedan responder a las necesidades de nuestro país y a las necesidades que se asocian también al presente histórico. Cuando nosotros pensamos en el cierre de la escuela, bueno, yo les decía que obviamente esta es una decisión de la que nosotros no teníamos conocimiento hasta hace poco más de un mes, y en particular la pregunta que nos hacemos es por qué la alcaldesa Belín Matei decidió cerrar la escuela. Y aparecen tres argumentos que han sido esgrimidos por parte de la autoridad municipal. Por una parte, la relación entre matrícula y superficie, en términos bien sencillos, de acuerdo a lo que planteó la señora Ivana González y la subdirectora Romina Fumey, en la escuela hay una superficie insuficiente en relación a las necesidades que plantea la matrícula. Por lo tanto, una primera razón tendría que ver con la relación entre matrícula y superficie. Evidentemente, esto lo podría explicar mejor el sostenedor, pero entiendo que ellos fueron invitados. Desconozco si es que efectivamente están presentes en esta reunión. Por otra parte, hay otro elemento asociado a la disponibilidad de infraestructura. En particular, se nos señaló que la inexistencia, o más bien la insuficiencia de la infraestructura en relación al acceso universal, cuando hay, por ejemplo, estudiantes con una movilidad reducida, dentro de la escuela, por ejemplo, no se permite que el estudiante pueda transitar en todo el edificio debido a la limitación en este sentido. Y por otra parte, un tercer elemento señalado por la autoridad municipal tiene que ver con la matrícula. Una matrícula insuficiente, lo que si ustedes, o sea, si han seguido lo que estoy presentando, el punto 1 y el punto 3 obviamente son contradictorios, porque por una parte se plantea que hay un problema de exceso de matrícula, y por otra parte el problema sería déficit de matrícula. Además, nosotros como trabajadoras y trabajadores, el 5 de mayo recibimos a la señora Ivana González y la señora Romina Fumey, directora y subdirectora de educación, y ellas plantearon que
los estudiantes deben estudiar en sus comunas. Ustedes saben que Providencia, debido al carácter de su población, tiene mucha población flotante. Buena parte del estudiantado de las escuelas y liceos de Providencia tienen residencia en otras comunas, y lo que plantea la autoridad municipal es que esos estudiantes deberán volverse a La Florida, Maipú o Macul, y no tendrían por qué estar estudiando en Providencia. Por otra parte, la autoridad municipal plantea que los vecinos de Providencia prefieren gastar en luminarias que en esta escuela, justamente porque hay una matrícula que no sobrepasa el 50% de estudiantes con residencia en Providencia, de acuerdo a lo que está señalando, ¿verdad? Y adicionalmente, el día 9 de mayo, plantearon la posibilidad de construir un CESFAM en el terreno donde está ubicada la escuela. Ahora bien, a nosotros nos parece que hay ciertos elementos que tienen que ser presentados cuando reconocemos la argumentación de la autoridad municipal. En primer lugar, cuando nosotros pensamos en la relación entre matrícula y superficie, o sea, nos parece evidente que si hay un problema asociado justamente a infraestructura, lo que se podría hacer es pensar en cómo se amplía el edificio o cómo se amplía el terreno. En términos concretos, cuando recién les comentaba que el día 9 de mayo la autoridad municipal señaló que planteaban la construcción de un CESFAM, ellos plantean que quieren comprar los terrenos aledaños. Entonces la pregunta lógica que nos surge a nosotros es, bueno, ¿por qué sí se podría, por ejemplo, pensar en comprar las casas contiguas para poder construir un CESFAM, pero ni siquiera se piensa en la compra de una de las casas con la que se solucionarían los problemas asociados a la superficie de la escuela? Por otra parte, cuando nosotros hablamos de disponibilidad de infraestructura, sí, evidentemente, esta es una escuela que tiene dificultades de infraestructura. O sea, una escuela donde justamente se nota que no había una inversión suficiente y donde, por ejemplo, la Municipalidad de Providencia, al menos hasta abril de este año, no había postulado los fondos de reactivación educativa, donde, como bien ustedes saben, porque forma parte de su propio trabajo, desde el Ministerio se han dirigido recursos importantes para la mejora sustancial en el desarrollo de la infraestructura en la escuela, y Providencia, en particular en relación a la escuela del Vergel, no ha hecho una postulación ni en el proceso anterior, ni, como les digo, hasta hace algunas semanas. Y por último, con respecto a la matrícula, bueno, ese es un problema generado por la misma Corporación de Desarrollo Social, porque ellos son los que han cerrado cursos. En términos súper sencillos, esta escuela tenía 16 cursos hace 4 años y actualmente tiene 13, y por ejemplo, este año se cerró un primero básico. La decisión de cerrar el segundo primero básico y que no haya primeros básicos desde el 2024 va a significar obviamente que haya aún menos matrícula, pero esta escuela podría crecer en matrícula simplemente si se abrieran los 2 primeros básicos, como fue históricamente, ¿ya? Además hay una idea que tiene que estar de fondo. Creo que cuando pensamos en esta situación en particular, cerrar una escuela es una medida extrema, y por lo tanto, cuando se dice, por ejemplo, porque faltan menos de 200 metros cuadrados para la matrícula actual, lo lógico sería pensar en cómo vas a generar una solución al problema antes que justamente decidir la peor de las opciones, que es cerrar una escuela. Y eso obviamente nos parece que tiene que estar siempre en vista. O sea, cerrar una escuela es una medida extrema. De ahí voy a seguir con ese punto. En relación a lo que plantea la autoridad municipal de que los estudiantes se debieran ir a sus comunas de origen, bueno, ustedes saben como congresistas que hay una ley, la ley de inclusión, la ley 20.845, que justamente traduce a la realidad educativa la eliminación de toda forma de discriminación, y en particular, ¿verdad?, plantea que el origen territorial no puede tener ni una consecuencia en la matrícula de los estudiantes. Por lo tanto, es contrario al espíritu de la ley cuando la autoridad municipal dice que quienes no son de Providencia se tienen que ir de Providencia. En ese mismo sentido, a nosotros nos parece que es importante pensar que, claro, en una comuna hay necesidad asociada a seguridad, a salud, a iluminación, a educación, pero en ningún caso tenemos que pensar que estas son materias que se contradicen. O sea, a nosotros nos parece, por ejemplo, que es autoevidente que la educación es relevante para el futuro de nuestro país, para el desarrollo también de las potencialidades de nuestra patria, y en ese sentido, cuando pensamos en la eliminación de una escuela pública, estamos justamente anteponiendo un criterio que es dudoso. O sea, podrías comparar a ampolletas con personas, podrías, por ejemplo, asumir que un estudiante es menos relevante que un poste de luz. A nosotros nos parece tan evidente que eso no tiene sentido que ni siquiera creo que tengo que extenderme en el punto. Y con respecto a la construcción de un CESFAM, bueno, hay que plantear un punto acá.
un CESFAM puede ser una necesidad de la comuna, pero eliminar una escuela para construir un CESFAM, que además estaría construido recién en 8 o 9 años más, da cuenta de un problema que, o sea, como que se genera un nuevo problema, en la medida en que hay familias que tienen que buscar un nuevo hogar y por lo tanto aparece como también muy evidente que acá la pregunta no es un CESFAM, una escuela, la pregunta acá es ¿por qué cerrar una escuela? Y quiero enfatizar en el tema del cierre de la escuela porque en Chile también la legislación vigente busca justamente que las escuelas no se cierren. De hecho, la ley 20.529 plantea que en algunos casos excepcionales se puede cerrar una escuela o terminar con un reconocimiento. Pero es importante en ese sentido pensar en que el proceso de cierre va acompañado inicialmente de una observación de desempeño, un proceso de acompañamiento, ayuda institucional para que no ocurra justamente ese cierre, que se tomen decisiones para la mejora y ejemplo de eso es que hasta ahora en Chile no se ha cerrado ni una escuela por la ley 20.529, por lo tanto, cuando la autoridad municipal, por ejemplo, quiere cerrar una escuela debido a una situación administrativa, se está olvidando, creo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que la legislación vigente dice, ojalá que no se cierre una escuela, se tiene que desarrollar un proceso que al menos involucra 4 años de malos resultados constantes y evidencia de que no hay mejora, y eso en ningún caso es el caso del Vergel, porque por cierto el Vergel no tiene un desempeño insuficiente. Y adicionalmente, quería plantear como punto relevante en esta exposición que evidentemente ustedes son quienes tienen un mejor conocimiento sobre la materia, pero cuando nosotros pensamos en qué aparece como algo relevante, bueno, hay una ley, la ley 21.040, la ley 21.040 que es la que da origen a los servicios locales de educación pública, que al parecer no contiene del todo la situación que se está observando en el Vergel. ¿Por qué? Porque acá hay un incentivo que se genera al sostenedor actual para cerrar escuelas que luego no van a estar bajo su administración, en particular Providencia. ¿Por qué está cerrando esta escuela? Providencia está cerrando esta escuela básicamente porque define que cuando nosotros pensamos en qué es lo que se tiene que hacer en relación al problema que surge, Providencia dice, bueno, para nosotros, como sostenedor actual, es un problema que este edificio, que es municipal, pase al nuevo sostenedor que es el servicio local. Pero a nosotros nos parece que hay un principio previo. El principio previo tiene que ver justamente con la importancia de la educación, con la importancia de la educación pública, con el servicio que se desarrolla y justamente cuáles son las medidas que permiten garantizar no la propiedad de un edificio, sino que garantizar justamente la existencia de un proyecto educativo en el marco del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Y en particular, aparece, ¿verdad?, como una cuestión necesaria acá observar que si se están generando incentivos para que los sostenedores actuales cierren las escuelas para seguir haciendo uso del edificio, tendría que quizás pensarse en alguna solución corta que permita justamente evitar esto en la instalación de los próximos servicios locales, que es un proceso que, como ustedes saben, es bastante largo. Para terminar, quería como enfatizar en algunos puntos. La Escuela del Vergel es un establecimiento que tiene que seguir existiendo porque primero es un establecimiento de excelencia que de hecho ha tenido esa categoría muchas veces en su historia, además un proyecto inclusivo, de hecho de la misma Municipalidad de Providencia se recomienda cuando los estudiantes, por ejemplo, tienen alguna necesidad educativa especial o cuando, por ejemplo, están dentro del espectro autista, que vengan a esta escuela porque esta escuela, por ejemplo, tiene un PIE consolidado, un proyecto de integración consolidado, y adicionalmente en un marco en el que, por ejemplo, se aprobó hace poco tiempo la ley ITEA, ¿verdad? Además, esta escuela es diversa culturalmente, tiene origen heterogéneo, y en ese sentido a nosotros nos parece que es importante que lo que para la municipalidad es un problema es decir que la gente venga de distintas comunas, para nosotros es un valor. O sea, el Vergel debiera ser un modelo de escuela pública, un modelo donde hay personas que vienen de distintos barrios, tienen distintos orígenes de nacionalidad, donde hay estudiantes de integración, donde adicionalmente, por ejemplo, se han hecho esfuerzos por tener una inclusión de estudiantes que forman parte de la diversidad de sexogenérica, y en ese sentido, esta es una escuela modelo en un sentido de integración sociocultural y por lo tanto es un modelo para la educación pública. La pregunta que nos debemos estar haciendo ahora es cómo hay más escuelas como el Vergel, en vez de preguntarnos por qué esta escuela se está cerrando. Además quería agregar un punto. Si ustedes conocen el sector, saben que la mayor parte de los establecimientos educacionales de esta zona son establecimientos que, por ejemplo, tienen mensualidades superiores a un sueldo mínimo. Esta escuela cumple una función social tanto para
vecinos y vecinas de Providencia, para sus familias, como también para personas que por distintos motivos trabajan en la comuna. Por lo tanto, nos parece que desconocer todo eso, porque la municipalidad únicamente quiere quedarse con el uso del edificio y quiere darle otro tipo de uso, es una cuestión relevante. Adicionalmente, quiero enfatizar en que ni siquiera tenemos seguridad si esto va a ser un CESFAM o si en 10 años más va a ser una torre donde cada departamento vale, por ejemplo, 6.000 UF, que es como la tónica del lugar. Nos parece importante que una escuela no tiene que ser entendida como un bien inmueble más, sino que tiene que ser justamente reconocida en cuanto a su función social y el proyecto que representa. Eso, obviamente quedo atento a cualquier pregunta y espero que podamos avanzar en que el Vergel obviamente siga porque es lo que merece. Eso, muchas gracias. Gracias Ulises. Diputado Bianchi, o Sí. escuchamos a la otra persona que... Me gustaría sobre los argumentos hacer una Perfecto. reflexión. Diputado Bianchi. Escúcheme, presidente. Bueno, yo no soy miembro de esta comisión, hoy día estoy en reemplazo, pero me parecieron que los temas que se van a exponer hoy día son relevantes. Quiero hacer algunas consultas por su intermedio, presidente. Yo entiendo que esta escuela, este colegio aún no es traspasado y será traspasado en los próximos años a los SLEP. Entonces, haciéndome un juicio en voz alta, no quiero pensar que pueda que esta sea una estrategia donde antes de traspasar todos los colegios a esta nueva institucional, los SLEP, hayan alcaldes o alcaldesas que puedan estar viendo una oportunidad de no entregar estos establecimientos y darle un uso distinto a futuro a estos establecimientos. Es un tema que a mí me preocupa porque yo esto no me había enterado ni visto que puede que este sea uno, y pueden que haya otros muchos establecimientos en otras muchas comunas que puedan estar en una lógica parecida. Pero dicho esto, presidente, a mí me parece que sería importante tener un análisis a nivel de país, de todas las comunas, de cuántos colegios podrían estar previo a ser traspasados a los SLEP, donde los municipios se tienen que obligar de traspasar a estos nuevos servicios, puedan estar en alguna situación parecida a la que aquí se está dando cuenta. Yo tengo un juicio muy lapidario contra los SLEP. Creo que después del año que aplique la ley van a haber muchas personas cesantes, asistentes a la educación y profesores a lo largo de todo el país. Y creo que es una corporación más. Es más, tengo un juicio, no perteneciendo a esta comisión, que Chile sigue impartiendo educación del siglo XIX estando en el siglo XXI. Creo que estamos a años luz de poder efectivamente tener la verdadera educación que el sistema público necesita y también el privado. Pero quiero dejar esa inquietud, estimadísimo presidente, en que se puede hacer una petición de tener información si esta lógica que tiene que ver con eliminar este colegio, con todos los costos que eso significa, tiene más que ver con una cosa comercial, una cosa de inversión de futuro, y esta situación me preocupa muchísimo. Bien, gracias, diputado Bianchi. Yo le sugeriría que escuchemos a la segunda invitada relacionada con el tema para que después abramos una ronda de consulta. ¿Les parece, señoras y señores diputados? Sí, presidente, yo iba de hecho a solicitar lo mismo. Perfecto, perfecto. También darle la bienvenida a la diputada Marcia Rafael, quien se ha conectado telemáticamente y no la habíamos saludado como corresponde. Bien, a continuación vamos a dejar a Liliana Díaz, que también nos va a entregar antecedentes respecto del tema que estamos debatiendo. Liliana, por favor, tiene la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, señores diputados y diputadas, invitados e invitadas, a todos los presentes. Mi nombre es Liliana Díaz, soy apoderada que viene en representación del estamento de apoderados del Colegio El Vergel. Vengo a exponer ante ustedes lo que llamamos crónica de un cierre injustificado. Queremos presentar lo que nosotros sentimos como apoderado, como ese apoderado que no tiene color político, que no cuenta con abogados ni expertos que lo asesoren. Por lo tanto, esperamos no ofender ni denigrar a nadie. Si alguien se ofende con nuestras palabras, nos disculpamos porque no es nuestra intención. Es más que nada nuestra falta de experiencia en el ámbito político. En el fondo,
Esto representa el pensamiento de los apoderados común y corriente, que solo buscamos explicaciones a resoluciones tomadas sin que se nos considerara el factor humano, emocional y social. A nuestro entender, la decisión del cierre del colegio El Vergel se ve como pura matemáticas. Para entrar en contexto, les quiero presentar lo que es nuestro colegio. El colegio tiene un acceso, tiene dos accesos, un ingreso y una salida. Este colegio acoge a nuestras niñas en un ambiente cálido y familiar, que aunque es pequeño, no representa mayor inconveniente en el funcionamiento y seguridad de nuestras hijas. Podemos apreciar en las imágenes que es muy acogedor y seguro para las alumnas. Cuenta con un patio completamente techado, permitiendo su uso incluso en periodos de mal tiempo. Su patio principal se conecta directamente con la terraza, que es un lugar de esparcimiento y armonía que les otorga a nuestras estudiantes un ambiente muy relajado y placentero. Desde él se accede a los niveles superiores, segundo y tercer nivel, donde se encuentran salas de clase y oficinas. Desde el primer nivel se accede a la sala comedor, a los baños, cocina, kiosco, patio principal y la salida. También encontramos el acceso universal que permite acceder a la planta baja. En la planta baja encontramos salas de clases, sala de computación, biblioteca y el patio interior de los primeros básicos. Como pueden apreciar, nuestro colegio se encuentra en perfecto estado estructural y estético. Quizás falten algunos metros de patio, pero en nada afecta el funcionamiento y es todo lo que se puede solucionar con un poco de voluntad. Podríamos superar esos escasos metros que faltan, digamos, de espacio. Bueno, les voy a comentar cómo se dan los acontecimientos. Los acontecimientos toman fuerza en el mes de abril, específicamente el jueves 27 de abril. Lamentablemente, la comunidad escolar se enteró por rumores que el sostenedor había tomado la decisión de cerrar el colegio. Ante una fuerte manifestación realizada por los profesores, padres y apoderados, la corporación emite el siguiente comunicado. Respecto al comunicado de la corporación, nosotros como apoderados nos preguntamos, ¿cómo el sostenedor podrá mantener en el tiempo los puntos planteados? Si su periodo legal de permanencia en la administración municipal es hasta el año 2025, y aun cuando se repostulara a un tercer mandato, no le daría el tiempo para cumplir su compromiso. Si a esto le agregamos que en el mediano plazo, los establecimientos educacionales pasarán al servicio de educación local, esto complica aún más el mantener el compromiso de un cierre programado. Además, cuando tengamos 4 cursos funcionando, se podrían dar argumentos de insolvencia económica para mantenerlo, y esto obligaría a disgregar a las alumnas en diferentes colegios. No me detendré en analizar cada uno de los puntos del comunicado, ya que los minutos que nos otorga esta honorable comisión son sagrados y durante la exposición se ahondan en cada uno de ellos, de los puntos ahí que aparecen. Las acciones que como apoderados hemos realizado, como corresponde a personas que respetan los conductos regulares y además que piensan que dialogando se entienden las personas, enviamos carta a nuestra directora en su calidad de autoridad máxima para que nos explicara lo que estaba sucediendo. Pero tamaña fue nuestra sorpresa cuando la directora nos informa que ella no tiene autorización para referirse al tema, que la corporación se lo prohíbe. Entonces, como apoderados, nosotros nos preguntamos, si se aplica ley Mordaza, ¿cómo podremos tener buenos directores?
Al no tener respuesta y ante la presión de los apoderados, la directora convocó a la corporación a responder las inquietudes que a ella le habíamos planteado, la cual se efectuó en una reunión de subcentro que estaba programada con la dirección del colegio. En esta reunión le solicitamos a la directora de educación que nos diera por escrito lo que nos respondería presencialmente, a lo cual ella comprometió su palabra. A la fecha, y luego de varias insistencias, no ha respondido nada y no hemos sabido nada más de ella. Sabemos que en estos ámbitos es fácil desdecirse y nosotros solo queríamos tener certezas para avanzar a instancias superiores para intentar salvar el colegio. Se preguntarán si elevamos nuestras peticiones a la señora alcaldesa. En verdad, desistimos de hacerlo porque consideramos que era una pérdida de tiempo, ya que si la directora de educación no fue capaz de dar por escrito el cumplimiento a su compromiso, sería imposible que la alcaldesa contestara, si su asesora directa no lo hacía. Pareciera que la alcaldesa no responde a nadie, porque no ha respondido a otras cartas relativas al tema. Nuestros sentimientos ante esta problemática. Nos sentimos solos y abandonados luchando contra aspectos legales fuera de nuestro alcance. Como lo expliqué al principio, no contamos con asesorías externas y entendemos que por las atribuciones de la señora alcaldesa, cuando tomó la decisión, tenía controlado todos los aspectos legales, porque para eso debe tener muy buenos asesores y muy bien pagados. Así que entendemos que no tenemos ninguna posibilidad desde el punto de vista jurídico. Aprendimos que las corporaciones privadas se pueden manejar como patrón de fondos sin consultar ni empatizar con los afectados de las medidas. Nos sentimos menospreciados tanto en lo humano como en lo académico. Queremos dejar en claro que el gran sentido de esta presentación es mostrar el lado humano que ocasiona las decisiones políticas y económicas, que se toman arbitrariamente sin intención de hacer partícipe a los afectados. Tal vez si el cierre se hubiese tratado de otra forma, el sentido de menosprecio habría sido menor. Nos sentimos discriminados y vulnerados en nuestros derechos de educación y libertad de elegir dónde estudiar. Se discrimina el hecho de que el gran porcentaje de las alumnas del colegio no sean habitantes de Providencia, sino de varias comunas del Gran Santiago, desmereciendo el prestigio académico del colegio, que es lo que hace que lleguen niñas de variados sectores. Nos sentimos que están limitando el acceder a una educación pública de calidad a las generaciones futuras. Al no valorar el aporte y el prestigio académico del Colegio El Vergel, se vulnera a un grupo importante de alumnas con necesidades educativas especiales, a poder potenciar sus habilidades en un colegio que cuenta con un PRI implementado y que funciona, a diferencia de la mayoría de los colegios municipales de la comuna. Se desconoce la tradición y herencia del buen nombre que el colegio ha ganado de generación en generación. En ninguna instancia se ha mostrado algún argumento académico que pueda demostrar que al cerrar el colegio no se pierden plazas importantes en la educación pública, ya que el Vergel es un colegio con alto nivel académico a nivel de los establecimientos municipales. Entendemos que el valor humano tiene menor importancia ante el valor económico de la medida. Lamentablemente, se entiende que esta medida de cierre se toma solo con el fin de no perder un terreno municipal de alta plusvalía. Lo que cuestionamos de la decisión, que fue una decisión a puertas cerradas, sin mediar factor humano, tomada con antelación. Esto se confirma cuando se comenzó a cerrar cursos dentro del establecimiento a partir del año 2022. Falta de información. La comunidad educativa se enteró de la decisión por rumores de pasillo, sin mediar previa comunicación o información al respecto. La visión respecto del cierre de la corporación es una visión sesgada, ya que promete un cierre paulatino, cuando es evidente que el cierre es inminente, porque no habrá ingreso de alumnas nuevas y tampoco existe garantía de sostenerlo hasta el 2030. No hay ninguna certeza si existe una orden de cierre del colegio.
por parte del ministerio o algún documento que sugiere u obligue el cierre del colegio, para que exista tanta premura en cerrarlo, si ya lleva más de 40 años funcionando sin mayores inconvenientes en las mismas condiciones. Que se informa el cierre del colegio en forma intempestiva, dejando sin reacción a la comunidad del Vergel, no permitiendo presentar propuestas o planteamientos a una vía alternativa para evitar el cierre. Tampoco se planteó ninguna propuesta para mantenerlo, sin siquiera idear un programa de mitigación del dolor causado a la comunidad educativa. No se pidió ningún informe respecto al rol social que cumple el colegio. Pareciera no ser importante para el sostenedor por tener un alto porcentaje de alumnas que no son de Providencia. No se consideró a las alumnas con necesidades neurodivergentes, quienes por recomendación de especialistas requieren de un colegio más pequeño, donde ellas se puedan desarrollar más amablemente que en un gran colegio. No se consideró los aspectos académicos y beneficios que genera un colegio de esta calidad en la educación pública: rendimiento, integración, funcionamiento del programa PIE, formación valórica, etc. Se vulnera y se discrimina los derechos a la educación y la libertad de dónde estudiar, cuando se esgrime que los habitantes de Providencia no tienen por qué pagar por la educación de niñas de otras comunas, aun cuando sabemos que la comuna de Providencia se nutre de la población flotante y que viene a trabajar a ella, generando la gran masa trabajadora, donde está incluida la alcaldesa y la mayoría de los trabajadores municipales, que por cierto tienen a sus hijos estudiando en los colegios de la comuna. No se analizó por qué ese insignificante 30% de alumnas habitantes de la comuna buscan este colegio y no los otros colegios básicos de la comuna. Nosotros los apoderados buscamos al Vergel por su prestigio académico y sobre todo por su ambiente cálido y familiar. Sentimos que nuestro sostenedor no valora ni reconoce la importancia del colegio. Como comunidad, los apoderados sentimos que nuestro sostenedor nunca ha mostrado una real valoración, reconociendo lo que significa el colegio El Vergel, dado que nunca asistió a las invitaciones a los eventos preparados para ella, pero sí asistía a otros colegios. Cuando la señora alcaldesa en su reunión de consejo argumenta los beneficios de un CESFAN, asegura que al comprar 2 paños aledaños al colegio se construirá un CESFAN que beneficiará a 30.000 personas y el colegio solo beneficia al 30% de la matrícula que es de la comuna. Lamentablemente cae en una muy mala comparación, porque no existen parámetros que sean equitativos para elegir entre salud y educación. Lamentablemente, para nosotros los apoderados, pensamos que 30.000 votos son más que 300 votos en una futura elección. La actual administración municipal destina millones de pesos en hermosear plazas, avenidas y caniles. Por cierto, que desde su origen ya son hermosos, pero no invierte para mejorar las condiciones de nuestras aulas, porque no existen recursos para comprar purificadores de aire ni dotar de calefacción las salas de clase. No se postula a fondos de Mineduc para mejorar la infraestructura del colegio, los cuales están disponibles y serían de gran ayuda para ampliar el colegio. Que la decisión es un tema económico y de voluntades. Se esgrime tener el dinero y propuestas para comprar los terrenos aledaños al colegio, para construir un CESFAN, pero no para ampliar el colegio, solo por no invertir millones en un terreno municipal que después pasará a posesión del Estado. Lamentamos como apoderados tener que entender que la educación pública es un tema de voluntades y no dineros, que no existe preocupación por hacer que los establecimientos públicos logren altos estándares de calidad, que el menosprecio a la educación pública es en más de un establecimiento de la comuna, que el problema de los profesionales de la educación pública va más allá de que sean buenos o malos profesionales, que los apoderados nos involucramos en la educación de nuestros hijos cuando se nos dan las oportunidades. Para finalizar, les podemos decir que todo el problema se traduce a un paño de terreno,
Lamentablemente, la corporación aprovechó todas las posibilidades que tenía para hacer un perfecto montaje, dejándonos sin sentido de reacción. Consideramos que de democrático no tiene nada. Se actuó como patrón de fondo para asegurar el terreno de alta plusvalía y no tener que entregarlo al Servicio Local de Educación, sin dimensionar la trayectoria y los beneficios que este colegio entrega a la comunidad. Nuestra solicitud a que el Vergel permanezca no obedece a intereses particulares de las alumnas y apoderados que hoy forman parte de la comunidad educativa del Vergel. Estamos comprometidos con esta causa porque consideramos que en las generaciones futuras habrán niñas que necesitarán de este colegio, donde serán recibidas, acogidas y comprometidas como lo son las alumnas de hoy. Las niñas del mañana también merecen la oportunidad de ser parte de la familia vergeliana. Les quiero dejar este lema que rige la formación de nuestros estudiantes y queremos traspasarla a ustedes, honorable comisión, para que se detenga esta nefasta medida. Ahora queda en vuestras manos. Muchas gracias. Gracias, señora Liliana, por su exposición. Tengo algunas palabras solicitadas. La diputada Emilia Schneider. Antes de darle la palabra a la diputada Schneider, a petición de la diputada Plasencia, quiero que conste en acta que ella manifestó que no podía estar presente, habiendo querido estarlo, porque está en sesión con votación de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Así que queda en acta que ella quería estar presente y no pudo hacerlo por la razón que acabo de indicar. Dicho eso, le doy la palabra a la diputada Emilia Schneider. Gracias, presidente. Bueno, lo primero que quería decir era agradecer a Liliana, Ulises, por haber podido venir a la comisión. Yo había tenido la oportunidad como diputada del distrito donde está la comuna de Providencia de reunirme con algunos apoderadas y apoderados y también estar conversando también con el colegio de profesores de la comuna mediante su representante Ulises. Y quería partir diciendo que lamento profundamente la ausencia de la alcaldesa Matei. Me parece que ya no es primera vez que tenemos situaciones de mucho desdén, de poca preocupación de su parte como sostenedora respecto a establecimientos educacionales de la comuna, y en ninguna oportunidad hemos podido contar con su presencia. Hace poco vimos que estuvo en el Senado, y me parece lamentable que solamente tenga disposición a ir a colaborar con aquellas comisiones que preside una persona de su coalición y no se ponga por delante el interés finalmente de trabajar por la responsabilidad que nos da la ciudadanía cuando somos electos. Ella es sostenedora de un establecimiento educacional y aquí no se está tomando todas las diligencias, las precauciones y ni siquiera mostrando todo el interés que corresponde para un tema tan importante. Yo he podido interiorizarme en el caso de la escuela del Vergel. Entiendo que, bueno, también esta comisión, para contarle a Ulises, a Liliana, ofició a la superintendencia, a la municipalidad, respecto a estas supuestas multas. Entiendo que, si es que no me equivoco, ahí puede corregirme la secretaria, que todavía no hemos tenido respuesta a esos oficios, pero sí hemos podido, bueno, yo también hablando con ustedes, recabar algo de información, y me parece que aquí hay un problema de mucho abandono de las responsabilidades que tiene un sostenedor, porque un establecimiento podrá incumplir ciertos requisitos, ciertos requisitos legales incluso. Me ha pasado en otros casos en comunas del distrito, pero en ningún caso los cierres de un establecimiento educacional son de un día para otro. Siempre se pacta un plazo para subsanar las cuestiones que haya que subsanar respecto a infraestructura, respecto a reglamento, etcétera, etcétera. Entonces me parece que aquí no hay un argumento claro por parte de la municipalidad para hacer este cierre. En segundo lugar, claro, cuando se habla de que no hay un cierre, sino que se cierran las matrículas, nuevamente hay un desconocimiento quizás de la realidad de la educación. Los colegios nunca se cierran de un día para otro, siempre es un cierre gradual. Me parece que aquí además se ignora que la escuela del Vergel evidentemente cumple un rol para la comunidad, no solamente porque cerrar la matrícula de la educación pública para mí en ningún caso es el camino, sino que hay que fortalecer y apoyar esas comunidades, sino también por lo que ya bien exponían ambos expositores, valga la redundancia, respecto a algo que también conversábamos recientemente en esta comisión, respecto a los estudiantes con necesidades educativas especiales, y cómo las mismas madres y padres que vinieron hace poco a esta comisión nos dicen que efectivamente esto no
no se implementa en todos los establecimientos educacionales. Entonces nos vamos a dar el lujo de perder plazas de la educación pública que tienen un plan de integración efectivamente implementado por una decisión que no está debidamente fundamentada. A mí eso me parece sumamente grave. Y creo que deberíamos, y quiero proponer también a la comisión, que enviemos ya no un oficio, sino una nota de preocupación de parte de esta comisión a la alcaldesa Matei, tanto por su inasistencia al día de hoy, como por los hechos que se nos están exponiendo, y manifestando como comisión, si es que así lo tienen a bien sus integrantes, que nos parece que faltan argumentos para el cierre de esta escuela, y ojalá poder contar también con el apoyo de los colegas para enviar una nota que manifieste que no estamos de acuerdo con el cierre de la escuela El Vergel. Yo así lo manifiesto, se lo he manifestado también a la comunidad. Y solo para cerrar lo que quería señalar respecto a lo que señalaba por su intermedio presidente el diputado Bianchi, yo también creo que aquí hay una situación de que muchos alcaldes se dan por desentendidos de su responsabilidad como sostenedores por la eventual inminente traspaso a los servicios locales de educación. Y creo que ese es el caso de la alcaldesa Matei, y lo digo con mucha responsabilidad porque quienes somos parte de esta comisión desde el año pasado sabemos que aquí hemos tratado muchos casos de esta comuna, al menos yo tengo en la cabeza este y otro más, donde la alcaldesa ni siquiera manifestó alguna voluntad de concurrir a dialogar con nosotros, ni tampoco envió ni siquiera un reemplazo. Estamos hablando de que esto se puede hacer por Zoom, es demasiado el desinterés. Con lo que yo no estoy de acuerdo con el diputado Bianchi, presidente, es con que no es lo mismo las corporaciones que los servicios. De partida cambia cómo los servicios locales van a estar en la ley de presupuesto, porque vamos a discutirlo como un ítem del presupuesto. Hoy día las corporaciones son cajas negras y hemos visto en esta comisión también sus peores expresiones, como en lo que ocurre en ANCUD. Entonces, pero de todas formas, lo que yo sí acojo de lo que señala el diputado es que hay que revisar este tipo de situaciones. Yo creo que podría ser interesante que esta comisión estudie algún tipo de gravamen o de prohibición de venta con cierta cantidad de plazo respecto a cuando se haga el traspaso, para que estas situaciones no se den. Yo desconozco y entiendo que esto no está contemplado en la legislación actual, pero como el Ministerio de Educación ha ingresado una reforma, creo que esto puede ser una oportunidad. Entonces, solo para cerrar, presidente, muy en síntesis, mis dos propuestas tienen que ver con que enviemos la nota que expresé a la alcaldesa, y en segundo lugar, con proponerle ahí a la comisión que podamos estudiar eventualmente esto para la modificación de la ley 21040. Eso, presidente, muchas gracias. Ya. Gracias, diputada Schneider. Diputado Schubert ¿no? El diputado Schubert. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe, tengo mala señal, así que voy a permanecer con la cámara apagada, si le parece bien. Sí, no hay Señalar, problema. bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, lo que he escuchado atentamente, salvo en un momento que se cortó la conexión, pero el resto he escuchado atentamente lo que han señalado los invitados, agradecer su intervención. A ver, bueno, estas cosas pasan, así como estas otras muchas más, cuando una política pública es mala y cuando además ha sido mal implementada. Aquí tenemos una política pública que estos traspasos a SLEP, que ya hemos visto que no están teniendo buen resultado, que por el contrario, en lugar de solucionar los problemas, nos genera otros problemas distintos. El tema de los traspasos ha generado, entre otras cosas, que los municipios dejen de invertir en la infraestructura, porque ellos saben que esas propiedades después las van a perder, se ven obligados a traspasar, y cada peso que invierta hoy día un municipio ya no es para su escuela, sino que es para la escuela que va a ser administrada por los SLEP, donde ellos quedan totalmente fuera. Entonces, ¿cuál es el incentivo para seguir invirtiendo en ella? Entonces, lo que señalaban los invitados respecto a la infraestructura, no me extraña, y esto está pasando en todo Chile. O sea, deberíamos escuchar a todas las comunas, porque en realidad esto está pasando en todos lados, porque la política pública de traspaso a SLEP es malo. Y peor ha sido la dilación, el atrasar los traspasos, producto que los traspasos no se están haciendo debidamente y el resultado no ha sido bueno. Es una medida que ha adoptado este gobierno, que tiene como lado positivo el dar la oportunidad de intentar hacerlo de mejor forma, los traspasos, pero lo negativo ha sido que atrasa aún más esto de traspaso de propiedad, y entonces hace que con mayor razón no haya inversión, porque si los edificios fueran traspasados a los SLEP, el SLEP, una vez que los reciba, debería, por ejemplo, invertir en infraestructura, pero eso se dilata porque aún no lo recibe los SLEP, y como se le dilata el traspaso al municipio, el municipio tampoco lo hace. Es decir, nadie invierte en infraestructura y nos vamos a seguir empobreciendo la infraestructura en educación, lo que está, por supuesto, nuevamente muy lejos de mejorar la educación pública, sino que la está empeorando. Entonces, aquí me parece que esto es una mala
mala política pública, primero, y luego está mal implementada porque este atraso de los traspasos genera esto. Y por último, no estoy de acuerdo con oficiar en los términos señalados por mi colega Schneider al municipio. Sí, oficiar para consultar, pero no como una especie de nota de protesta, porque no es Cancillería y tampoco nosotros somos los concejales. Aquí hay un consejo municipal que es el que toma las decisiones y al cual se tiene que rendir cuenta por parte del municipio, y creo que sí podemos consultar, pero enviarle a la Cámara de Diputados, una comisión de la Cámara, una suerte de nota de protesta a un municipio, me parece que no es pertinente, sino que un oficio consultando sí lo que aquí se ha señalado y pidiendo que explique todas las cosas que aquí se han referido. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Schubert. Le comento que ya se ofició el día 11 de mayo de este año el oficio número 257, que está dirigido a la alcaldesa Matei. Todavía no tiene respuesta, habiendo ya pasado un mes. En todo caso, ese tema lo vamos a analizar con más detenimiento más adelante. Diputado Bianchi. Sí, yo tengo que irme, Sí. presidente, pero brevemente quiero ¿Cómo dejar no? el siguiente punto, no, repito, perteneciendo a esta comisión, lamentablemente. Mire, a mí me tocó debatir en el Senado efectivamente esta nueva ley de educación y los traspasos a los SLEP. Si bien yo comparto el juicio que vamos a estar frente a una institucionalidad donde el Estado se vuelve a hacer cargo de una buena vez de la educación pública, hay cosas que no comparto. Voy a poner un ejemplo. Una de las indicaciones que debatí en el Senado tiene que ver con que la actual administración de los SLEP no están respetando los derechos adquiridos que tienen que ser traspasados para los asistentes a la educación, y eso fue discutido en el Senado, y es una indicación mía que yo agradezco que ahora la senadora Proboste la haya transformado igual en una educación que va a llegar pronto a esta comisión. Llegó, y a mí me encantaría poder también estar ahí presente y defenderla. Pero tengo la siguiente preocupación con respecto al tema que nos convoca, más allá de que esto otro hay que debatirlo con profundidad, porque esos derechos quedó establecido en la idea de la ley que efectivamente deben ser traspasados todos los derechos adquiridos, fundamentalmente a los asistentes a la educación. Lo que yo quiero plantearle, presidente, es que aquí yo veo que esta situación que hoy día ha sido presentada por este particular municipio se puede estar dando en otros muchos municipios, que al perder la infraestructura prefieren efectivamente eliminar el colegio, no traspasar a esta institución de los SLEP y hacer con esa infraestructura algún otro uso, por así decirlo. Entonces, hay dos consultas que tengo. Una es que habría que oficiar para que efectivamente se nos informe que otros municipios más en Chile. Pero la segunda es que, ¿qué dice el espíritu de la ley en esto? Porque yo lo que no recuerdo es que si había un plazo para que efectivamente los municipios no pudieran traspasar los establecimientos educacionales. Yo creo que eso es relevante. Está vencido. Ya, por lo tanto, mal podría traspasarse un colegio o quitarse un colegio o eliminar un colegio, y yo creo que es un tema que esta comisión tiene que abordar. Le agradezco y me excuso por tener que asentar. Muchas gracias, diputado Bianchi. Diputado Bobadilla. Lejos más breve que mis antecesores, presidente. Solo decir lo siguiente, a no ser de que la norma haya cambiado, todos los bienes que fueron traspasados en materia de salud a los municipios o en materia de educación, ¿ya? A los edificios, o sea, a los municipios, son bienes afectados. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se pueden destinar para el fin que tienen. O sea, un colegio no puede, el terreno, la infraestructura de un colegio no puede ser destinado a otro fin que no sea el educacional. Y esa norma está vigente al día de hoy, por lo tanto, quienes pudieran estar pensando en quedarse para sí con estos bienes estarían al margen de la ley. Por lo tanto, yo no tengo mayor preocupación en esto porque creo que la ley debe y tiene que cumplirse y los colegios deben ser destinados para el fin que fueron creados, y punto. Y eso lo establece cuando se hace el traspaso, que son bienes afectados. Solo eso, presidente. Gracias, diputado Bobadilla. ¿Alguien más? Ya, diputada Serrano. Sí, bastante breve, presidente. Muchas gracias.
Presidente, mire, esta problemática creo que la estamos tratando hace hartas comisiones y entre eso, bueno, está parte del oficio que todavía no es respondido y también quiero hacer hincapié en eso porque a mí me parece muy importante haber escuchado a quienes nos vienen a exponer sobre la problemática acá, pero más preocupante me parece que el municipio todavía no nos dé alguna respuesta y solo se haya excusado. Cuando pasa con otros municipios, hay diputados y diputadas que son capaces de hacer hasta una interpelación. Y cuando se corresponde a algún municipio de su sector político, no lo hacen. Y por tanto, yo creo que es importante mandar una nota al municipio de Providencia para que nos responda de una vez por todas los antecedentes que le estábamos solicitando. Porque si hoy día hay cuestiones que están saliendo de la norma, esta comisión sí se debe pronunciar en su responsabilidad fiscalizadora. Segundo, que me parece muy preocupante es que se esté mezclando una cosa con la otra. Nosotros sabemos que los traspasos a los servicios locales tienen muchas dificultades y entre eso también esta comisión está abierta a legislar sobre esta materia. Pero que hoy día se esté culpando a la desmunicipalización de esta situación que es notoriamente irregular, creo que no va al caso. O sea, creo que tenemos que ir en ambas líneas, por eso yo suscribo lo que hoy día plantea la diputada Schneider. Creo que es importante mandar una nota, sobre todo en la línea de que nos puedan responder estos antecedentes que creo que son de una suma gravedad y por tanto también solidarizo con hoy día quienes exponen esta situación que claramente tiene una, una afectación directa a la comunidad educativa. Eso, presidente. Gracias, diputada Serrano. Diputada Schneider y luego don Ulises Castillo y doña Liliana Pastén. Muy brevemente porque ya son las 4 de la tarde y tenemos otros invitados. Por favor, gracias. Presidente, ¿se escucha? Sí, se escucha, diputada. Sí, no, yo solamente había pedido la palabra para aclarar algo que había señalado por su intermedio el diputado Schubert. Aquí, si bien estamos hablando de algo que tiene que ver con los traspasos de los servicios locales de educación pública, no confundamos el foco de la discusión. Los sostenedores de las municipalidades tienen responsabilidades hoy con los establecimientos que tienen a su cargo. Y muy que los diputados de oposición se lo achacan cuando le toca al alcalde Seracil Hasler, pero cuando le toca a la alcaldesa de su sector, guardan silencio. Hoy día las municipalidades sí tienen una responsabilidad con sus sostenedores y yo estoy de acuerdo con que la ley de los SLEP y de la nueva educación pública hay que revisar mucho, pero no lo usemos como excusa para argumentar el descuido que algunos tienen respecto a los establecimientos que sostienen. Y solo para terminar, lo que yo estoy diciendo se enmarca, y lo que yo estoy proponiendo se enmarca en nuestro rol constitucional, en el artículo 52 de la Constitución. Nosotros tenemos que fiscalizar como diputadas y diputados, y me parece que lo que yo estoy proponiendo va en esa línea, presidente. Eso era todo lo que quería aclarar. Muchas gracias. Sí. Gracias, diputada Schneider. Don Ulises Castillo y luego doña Liliana Pastén. Bueno, yo en realidad les quería agradecer justamente a ustedes como Comisión de Educación por la importante función que están desarrollando. Casualmente me toca ser profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, de hecho, profesor de la hija de la señora Liliana, y es un gusto saber que en conjunto pensamos la importancia que tiene la escuela para la formación académica y también integral de nuestros estudiantes. Y se los comento por qué, porque bueno, evidentemente ustedes cumplen una función muy relevante en nuestra institucionalidad, donde observan también la función de la institucionalidad tanto centralizada como descentralizada, concentrada y desconcentrada del Estado, y aparece como un punto relevante en este sentido que justamente pueda existir información transparente y que nosotros la podamos recibir. Estaba escuchando que ustedes habían pedido hace más de un mes que se les entregara información desde el municipio. Bueno, imagínense si a ustedes como órgano parte de la institucionalidad estatal no les llega esa información solicitada, imagínense lo que nos pasa a nosotros como trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido quería enfatizar en un punto. El establecimiento El Vergel va a comenzar a ser parte del Servicio Local de Educación de Manquehue el año 2027. Por lo tanto, hay 4 años en los que la responsabilidad de la acción es justamente propia
del actual sostenedor. O sea, si existiera el servicio local de Manquehue, nosotros obviamente pediríamos que se tomen las medidas para evitar el cierre a esa institución. Sin embargo, lo que acá va a ocurrir probablemente es lo siguiente. Se va a generar una reducción de la matrícula en el Vergel en los próximos años, que va a ser inviable la existencia del proyecto, ya sea para el nuevo alcalde o la nueva alcaldesa en el año 2025, y por cierto, para, si es que eso no ocurriera de tal modo, para el nuevo sostenedor el año 2027. Y eso va a generar la consecuencia que yo entiendo que al menos nadie ha expresado estar de acuerdo con que las escuelas públicas dejen de existir, y mucho menos escuelas que cuentan con una demanda, y por cierto, escuelas que cuentan con un proyecto educativo que responda a necesidades del siglo XXI y las necesidades de la patria. Entonces, me parece importante que podamos, obviamente, nosotros como trabajadores irnos con la tranquilidad de que acá se está tomando en cuenta la dimensión expresada. O sea, yo entiendo que ustedes tienen diferencias políticas, yo también, como parte de un gremio que es el Colegio de Profesores y Profesoras, también tengo una visión particular sobre los servicios locales de educación pública. Sin embargo, en nuestro caso en particular, por si no ha quedado claro, no es el servicio local quien tiene que responder a una medida en la medida en que el servicio local no existe, ¿ya? Acá es la Municipalidad de Providencia la que está decidiendo cerrar una escuela para hacer uso del edificio. Y en relación a lo que señalaba el diputado Bobadilla, entiendo, me parece una cuestión que a lo mejor podrían ustedes considerar o incluso explicarme, porque entiendo que si la Municipalidad de Providencia está diciendo que va a hacer un CESFAM o le va a dar otro uso a este edificio, es porque en un momento la afectación tiene una, digamos, como una especie de fecha de vencimiento, me imagino. O sea, cuando la escuela cierre, el uso del suelo de este terreno va a poder ser justamente reutilizado con otro fin. Por lo tanto, lo que estaba planteando hace un rato no tiene que ver con el presente, sino que tiene que ver con la posibilidad futura. En ese sentido, creo que es relevante lo que planteaba la diputada Schneider, al menos como para poder tenerlo claro, en la medida en que si este edificio, claro, en este momento actual, no puede ser utilizado con otros fines, pero evidentemente cuando se cierre va a poder ser utilizado porque no va a haber ni un límite jurídico a la reutilización del terreno. Por lo tanto, me parece que es relevante que ustedes lo tengan en cuenta, porque cuando nosotros lo expresamos con esa, cuando lo expresamos de esa manera, básicamente no estamos pensando en pasado mañana, estamos pensando en qué va a pasar cuando esta escuela cierre. Esta escuela va a cerrar justamente por lo que está definiendo la actual sostenedora, ¿verdad? La señora Evelyn Matei. Muchas gracias. Chau. Gracias, Ulises. Doña Liliana, muy brevecito, y luego el diputado Stefan Schubert, y ahí cerramos. Muy cortito lo mío. Solamente enfatizar en un punto que señaló el diputado recién. Por información en la reunión que nosotros asistimos con la señora Ivana, la directora de la corporación, ella nos dijo que el terreno donde está el colegio es netamente municipal, no es un terreno que se traspasó del Estado al municipio. Por lo tanto, en este caso, considero que lamentablemente para nosotros la posesión del terreno la tiene la municipalidad 100%. Entonces, quizás eso sea un punto más a apoyarnos a nosotros, porque a lo mejor ahí no existe ese, digamos, cómo asegurar el terreno que traspase al servicio local. Y lo demás es agradecerles a ustedes por darnos esta instancia, por permitirnos llegar a que este tema se exponga y que se vea la realidad de lo que está pasando, porque no podemos seguir perdiendo a la educación pública, menos a esta altura de la vida donde se lucha porque cada vez sea mejor. Así que muchas gracias a todos ustedes. Ya. Muchas gracias, Liliana. Diputado Stefan Schubert. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve, solo quiero aclararle a mi colega Schneider, que parece que no me escuchó bien, como tal vez va en la carretera o yo puedo haber tenido señal tal vez débil, pero
Yo señalé que agradezco la información que nos han hecho llegar y que me parece pertinente oficiar al municipio. Por lo tanto, por ningún motivo, en ningún momento he dicho que eso no y que no es preocupante, todo lo contrario. Lo que sí le señalé fue que la petición formulada por el colega tenía que ver con una suerte de nota de protesta, y esa no es procedente. El artículo 53 de la Constitución que ha citado no lo leyó en su plenitud, porque habla de que nosotros podemos fiscalizar actos de gobierno. Y le explico por intermedio de usted, señor presidente, a mi colega, que los municipios son corporaciones, no es el gobierno. Por lo tanto, nosotros no tenemos facultades para fiscalizar directamente a un municipio. En este caso, sí podríamos hacerlo, por ejemplo, a través del Ministerio de Educación. Podríamos oficiar al Ministerio de Educación para que entonces a través de él se fiscalice, ¿verdad? Y podemos sí solicitar información, pero repito, lo que plantea el colega no es solicitar información, sino que es una especie de nota de protesta y habló de fiscalizar al municipio. Entonces yo me refiero a eso, me parece que hay que levantar información. Lamento la no asistencia de la alcaldesa, y en ningún motivo, en ningún momento he señalado que esto es irrelevante. O entonces quiero aclararlo porque la verdad es que me parece que tergiversar o intentar tergiversar mis palabras no es procedente en una instancia como esta. Eso, señor presidente, muy amable, muchas gracias. Eh, Diputado Schubert, ¿determinó? Perdón. Sí. Ah, ya, ya. Diputada Snyder, muy breve, porque si no vamos a terminar en un como en un para allá para acá, entonces no vamos a avanzar. Sí, muy brevemente, solo para señalarle al colega si yo ¿cómo? Hemos enviado otras veces notas de estas características y no ha habido problema dentro de esta comisión. Y en segundo lugar, por cierto, que no se pueden fiscalizar las corporaciones. Por algo es necesaria la ley de la nueva que tanto se esmera en criticar. Es todo, presidente. Gracias, diputada. Me parece que la señora Liliana, ¿no? No, perdón, se me había quedado levantada la mano. Ah, ya, perfecto. Eh, Antes de cerrar esto, bueno, yo voy a hacer una reflexión. Bueno, en mis años de parlamentario, en periodos anteriores, muchas veces he visto cómo un sector y el otro se dedican permanentemente, cada sector defiende a sus autoridades, gobierno, alcaldes, y los del sector contrario atacan. Eh, Creo que al margen de lo legítimo de lo que se está planteando hoy día, más allá de eso, y a título de reflexión personal, la política chilena va a dar un salto en calidad el día en que parlamentarios de un mismo sector, al de un alcalde o al de un gobierno, emplacen a ese alcalde o a ese gobierno y terminemos con las defensas corporativas, que reitero, son de allá para acá, porque si fuese una alcalde o alcaldesa de gobierno, los roles, las posiciones estarían invirtiendo. Lo digo a título de una persona que lleva ya su tiempo aquí en el Parlamento, aunque sean con periodos alternados, y que tiene bastante capacidad de contemplación de cosas que, al menos en lo personal, no comparte estas defensas corporativas. Bueno, dicho eso, sí, diputado, dicho eso, creo que la mejor solución para esta situación hubiese sido que la alcaldesa, da lo mismo quien fuese, de su sector político o de su nombre o lo que esté marcando en las encuestas para posibilidades presidenciables, hubiese venido aquí y hubiese expresado cuáles son sus razones. Habría sido bastante interesante haber tenido esa información. Me dice la secretaria, abogada de la comisión, que dijo que no podía venir, tampoco indicó que pudiese venir alguien siquiera en su reemplazo. Y lo digo esto sin importar
el nombre, el partido político de la alcaldesa. Daría lo mismo si fuese de gobierno o de otro sector político, pero la lógica es que uno, vengan, un poquito por respeto a esta comisión, y dos, porque es la mejor instancia para poder sostener su posición. Ahora, dicho eso, tenemos, reitero, un oficio, el oficio número 257 del 11 de mayo, es decir, de hace un mes atrás, a la alcaldesa de Providencia, que no ha sido respondido. Habría que reiterar este oficio, que sería el procedimiento que correspondería, y yo recabo la unanimidad, si no habría que votarlo, pero parto recabando la unanimidad para reiterar ese oficio a la municipalidad, a la alcaldesa, que ya correspondería a la reiteración de un oficio que tiene ya un mes para que nos indique la destinación que van a tener los alumnos, los profesores, eventualmente ante el cierre del Colegio El Belger, y para que informe las razones por las cuales se ha determinado el cierre de esta institución educativa. ¿Tendríamos acuerdo para reiterar el oficio? Sí. Bueno, asumo que el silencio significa que sí. Entonces, se aprueba y se reitera el oficio, secretaria. Después, tengo una solicitud, tengo que hacerme cargo de ella, de una nota, la nota de molestia de la diputada Schneider. Como asumo que no hay unanimidad, por lo que ya planteaba el diputado Schubert, tengo que, o considero que corresponde ponerla en votación para determinar si se envía, se despacha esta nota de molestia Pero tenemos un o no. problema, presidente, que los ¿Cuál? que tienen el autonómico, ahí sí que no pueden votar. Y hay 3 nomás, no hay quórum para aprobar la nota de molestia. No podemos mandarla ahí. Correcto. Pero de todos modos habría que hacer el ejercicio de votarla y bueno, y si Bueno, no se puede. Sí, perdón. a la diputada Serrano está en un lugar cerrado. Sí. Habría quórum para Sí, votar. diputado Bobadilla, y procedemos luego a la votación, que es lo más democrático. En virtud del tiempo, hay 2 organizaciones que quedan por exponer y yo le sugeriría que lo hagamos rápido Sí, esto. Y lo siguiente, una moción de orden, presidente, si usted lo tiene bien. Escuchemos a las 2 organizaciones y después abrimos una ronda de preguntas de los diputados y diputadas. De lo contrario, no vamos a alcanzar a escuchar a ambas organizaciones y han viajado desde bastante lejos, con muchas dificultades. Por lo tanto, yo le sugiero que repartamos el tiempo que nos queda para poderlos escuchar. Sí, por supuesto, siempre referido al punto Sí, número 1, ¿verdad? sí. Ya, correcto. Correcto, entonces ponemos en A mano votación, alzada nomás quedan económicas. sí, A mano alzada, entonces, ¿quiénes están por la nota de molestia en esos términos? Nota de molestia por la ausencia de la alcaldesa. alcaldesa de la Comuna de Providencia. 1, 2, 3, y son 3. Diputado Chuber, ¿usted está siguiendo la comisión? 3. No hay quórum, porque sin el diputado Chuber, de todas maneras, presidenta, hay 6 parlamentarios y 7, 3, 5, 6. Están debidamente con sus reemplazos, son 6 parlamentarios, entonces sí hay quórum, 3. 3 a favor de la nota de molestia. Y 3 en contra. Sí, pues de 6, 3. ¿Sí? ¿Habrían 3 en contra? Sí, 3 a Ya. favor y 3 que no se pronunciaron, pues bueno, que están en contra. En contra. Claro, por lo tanto, de 6, 4, no, necesitamos 4, entonces no hay quórum para ¿No? la nota, no. ¿Qué me dice? No hay presidente, no. Ya. Entonces, según la Secretaría, no habría quórum, por lo tanto, se desestimaría No te molesta. la nota de molestia, no por un tema de político, sino que netamente por falta de quórum. Estaríamos listos entonces para pasar al punto número 2, perdón, devolvernos al punto número 1 de la tabla.
Damos la bienvenida al presidente del Directorio de Asistentes de la Educación Jubilados de la región del Biobío, el señor Víctor Ruminot. Ah, por favor, adelante, pase, tome asiento, para que exponga acerca del pago de la deuda histórica a los asistentes de educación de dicha región. También están presentes en representación de los asistentes de la educación, don Fabián Huitiño Álvarez, ¿no? Sí, diputada. Buenas tardes, invitados y colegas. Ellos vienen solo como visita. Quien expone ahí es Miguel Ángel Araneda, ¿cierto? Por los asistentes de educación, sí. Mariluz Arauz y Cristian vienen solamente. Mariluz Arauz, sí, pero vienen de visita. como Sí. visita. Gracias, Pero diputada. están, ¿no? ¿Están acá? Mariluz y Cristian. ¿Y Fabián? ¿Sí? Ya, perfecto. Y estaría también don Miguel Ángel Araneda, que viene por... Perfecto, correcto. Don Víctor, bienvenido a la comisión. Sabemos que, según me ha informado la secretaria, que lleva muchas horas esperando. No se preocupe. ¿Tiene usted la palabra, por favor, don Víctor? Su micrófono, por favor. Y tiene que encenderlo. Ahí está. Bueno, en el nombre de mis colegas, a quienes represento, expongo el siguiente tema, que es la deuda histórica. Nosotros no estamos en este camino por primera vez. Lo iniciamos en muchas décadas atrás y nunca hemos sido escuchados. Ya han transcurrido 43 años. Una vez vinimos a tomarnos ministerio. Logramos otras cosas, pero de la deuda histórica, silencio absoluto. Todos los presidentes, para atrás, todos los presidentes nos firmaron documentos cuando ellos estaban como candidatos de que se iban a preocupar del tema. Nadie se preocupó, absolutamente nadie. Y bueno, y distintos parlamentarios también. Los asistentes de la educación con funciones en años anteriores a 1980, que son los dañados por esta mencionada deuda histórica. ¿Ya? Porque han habido algunos personeros que han manifestado públicamente de que no tenemos derecho a la deuda histórica. Lo que nosotros hemos evaluado por décadas es que nuestro sector nunca ha sido tomado en cuenta ni se le ha dado importancia por ningún gobierno, excepto cuando, me refiero al tema anterior, cuando nos tomamos el ministerio y ahí logramos algunas cosas, recién ahí, al exponerle al señor ministro, que era el ministro Molina, al exponerle a él tomó conocimiento que nosotros necesitábamos capacitación. Pero lamentablemente, donde habían dirigentes que habían avanzado un poco más, se logró capacitación, no en todo el país. En Concepción nos capacitó la Universidad de Concepción, la Universidad Católica. Y a través de las décadas vemos los resultados. Nosotros propusimos la capacitación, especialmente a los colegas para docentes que cumplían la función de inspectores de nivel, sobre la droga. Nosotros, el ministerio, ¿cierto?, logró que nos capacitáramos sobre la droga. Y nosotros paralizamos, disminuimos, por lo menos en Concepción, donde se le entregaba a niños pequeños a través de la reja la droga, disminuimos eso. Hoy en día nosotros encontramos que todos somos de la tercera edad, de 70 años hasta más de 100 años, nos encontramos con que en nuestro país no podemos ir a ciertas partes porque la droga nos atemoriza. Hay mucha delincuencia y nos atemoriza. Esos son los resultados de que tanto gobierno como trabajadores no nos preocupemos del qué hacer. ¿Por qué digo gobierno con trabajadores? Porque
nosotros, como inspectores, se nos entregaba un número de cursos y nosotros éramos responsables de la conducta de esos jóvenes y de formarlos. No era el profesor le entregaba su asignatura, el conocimiento de su asignatura. Nosotros ordenábamos el liceo. ¿Ya? Entonces, al parecer la autoridad tiene un desconocimiento de qué rol cumple cada funcionario y no le da mérito a ello. Y tenemos posteriormente las consecuencias. Y yo lo digo con mucho orgullo porque aquellos colegas que nos capacitamos, todos, unos más, otros menos, tenemos nuestros hijos profesionales de alto nivel. Yo tengo 5 hijos ingenieros. Y lo he indicado siempre de que la pedagogía que entrega, ¿quién se ha preocupado de la pedagogía que entrega las universidades? No entrega conocimiento de pedagogía. Nosotros tendríamos que controlar el curso, la disciplina, porque el profesor nuevo que llegaba no era capaz de controlarlo. Entonces todo ese trabajo se desconoce y a nosotros se nos disminuye en el concepto de nuestra función. Y no hemos sido tomados en cuenta. No ha habido ningún gobierno que nos tome en cuenta y que nos haya ayudado a la organización, como se le ha ayudado a los profesores. ¿Ya? Yo puedo hablar de 6 décadas para atrás. ¿Ya? Entonces, eso es lo que a mí me ha motivado, a mis 78 años, escuchar la voz de mis colegas y dedicarme a este tema. Porque veo que sigue la injusticia. Y nadie se preocupa de nosotros. Nosotros hicimos, visitando los domicilios de nuestros colegas, tenemos 260 colegas aquí, ¿ya? Con todos sus antecedentes. Con todos sus antecedentes. Este documento lo mandamos por la Seremi de la 8ª región, sellado al subsecretario de Educación. Pasaron 5 meses y no teníamos respuesta, tuvimos que venir. Mis 2 colegas que me acompañaron están enfermas ahora porque para una persona más de 70 años, si no la pilla firme, el viaje de noche y todo eso le causa molestia a su salud. Por eso tuve que venir solo. Pero recién se encontró el oficio en el Ministerio de Educación. O sea, estaba abandonado por ahí. Y nosotros no somos ciudadanos. No tenemos un respeto de la autoridad. Entonces eso, a mí en lo personal, me molesta. Porque yo amo mi país y he luchado por mi país. Y he hecho muchas cosas por mi país. Pero no le he aceptado a nadie que nos atropelle y nos pisotee. Aunque sea el presidente de la República. No, aquí somos todos ciudadanos y nosotros elegimos a las autoridades. Nosotros elegimos a los diputados, a los senadores y al presidente, los ciudadanos. Entonces, esto pienso de que me es difícil traer ancianos de 100 años, ¿cierto?, a plantear aquí cómo había un grupo de jóvenes al frente, porque quien no reclama no recibe nada. Pero bueno, ¿y dónde está la educación, la enseñanza? Todos nos golpeamos el pecho. ¿Y dónde está nuestro actuar? Eso le pregunto yo a las autoridades y me he dirigido aquí, he solicitado esta audiencia y les agradezco que nos hayan concedido para solicitarles a ustedes que ayuden a nuestros ancianos. Ellos entregaron 30, 40, 50 años de servicio en forma continuada. Y hay otros sectores que trabajan 10 años y todos se preocupan, ¿cierto?, que retiró los 2 millones de pesos y que hay que ayudarlo. Pero ¿ha trabajado cuánto? ¿Cuánto ha aportado a su país? Nosotros tenemos una trayectoria de vida aportando a nuestro país. Por lo tanto, y no se olviden, porque todo el mundo se ha olvidado de que nosotros pertenecíamos al sector público y jubilábamos con un 70% del último sueldo. Nosotros
y nosotros también trabajamos por el bono por laboral, casi todos recibimos el bono por laboral. Todos recibimos menos del 30%. Y empezamos con un monto, el FP, que todo se nos engañó, pensábamos que... Y resulta que ahora estamos menos de la mitad de lo que nosotros aportamos a la FP. Entonces hay un daño tremendo hacia nuestro sector. Y yo me he permitido venir aquí a ustedes, señores diputados, a reclamarles que mediten un poco y den una revisadita hacia atrás y se den cuenta del daño que se nos ha hecho y se nos sigue haciendo, porque mis colegas están muriendo y no han percibido nada y están algunos muriendo en la miseria. Y eso es injusto, porque hay gente que ha trabajado mínimo 30 años. Entonces, el Estado tiene que responderle. ¿Ya? Todas las autoridades nos dicen que no hay dinero, no hay dinero. Oiga, los bancos debían miles de millones de dólares y se les condenó la deuda. Y los bancos son de gente pudiente que tiene recursos económicos. Se cayó el puente allá en Chacao. Lo construyeron y se cayó. Se perdieron millones de dólares. Y nadie dice no hay dinero. Entonces, para nosotros, ¿cierto? Que necesitamos, para colegas que están muy mal, no hay dinero. Pero para otros proyectos sí hay dinero. Eso es lo que agradecerles, que es cierto que me hayan concedido esta audiencia y poder expresarles, cierto, lo que sentimos los asistentes de la educación jubilados. Yo me refiero solo a la 8ª región porque no tenemos capacidad para recorrer el país. ¿Ya? Entonces, nosotros ya no estamos, a lo mejor yo tengo un poco de energía, pero mis colegas no están con energía para este sacrificio. Así es que piensen que hay un sector muy grande de colegas que están muy mal, colegas nuestros. Y yo vengo a hablar por ellos. Muchas gracias por el... Muchas gracias, don Víctor Ruminot. Por su exposición. Don Miguel Ángel Araneda, presidente o Confusem, sí. Bueno, primero agradecer esta invitación, especialmente al diputado Bobadilla, quien nos hizo la posibilidad de poder exponer ante la Comisión de Educación, y por su intermedio, presidente, voy a iniciar con la presentación nuestra. Nos iban a exponer... ya. Lo que pasa es que quiero también poder dar a conocer quiénes somos. Nosotros somos una confederación de asociaciones de funcionarios asistentes de la educación que abarca federaciones de Concepción, Biobío, Colchagua, Santiago, Valparaíso, Huasco, Copiapó. Representación en Puerto Cordillera, Talca, provincia de Arauco, SLEP Valparaíso, Barranca, Huasco, Puerto Cordillera, Copiapó, Andalién Sur, y organizaciones DAEN, DEM y BTF. Esto como para tener referencia, somos la segunda organización de asistentes de la educación más grande del país. Nuestro sector, después de 28 años de gobierno democrático, en el año 2018 logró por fin tener un marco regulatorio a través del Estatuto Laboral para los y las asistentes de la educación que costó 100 millones de dólares. Esto quiero que lo retengan, 100 millones de dólares. El mismo año se aprobó una mejora para el estatuto docente por 2.400 millones de dólares. O sea, 100 millones de dólares costó nuestro estatuto y una mejora para la carrera general docente costó 2.400 millones de dólares. Por favor, a la siguiente. Ahí tenemos la diferencia entre los asistentes de la educación y una mejora de los profesores. Los beneficios y mejoras de la carrera general docente se empezaron a aplicar y a percibir al mes siguiente de la aprobación de esta ley. Para todos los profesores que trabajan en los municipios, bajo administración DAEN y DEM, corporaciones municipales, servicios locales de educación, administración delegada 3166 y colegios particulares subvencionados. Para todos
al mes siguiente de ser aprobada la mejora, empezaron a recibir los beneficios. Los beneficios y mejoras percibidas por los docentes en muchos casos resultaron ser hasta 3 sueldos de los asistentes de la educación. Imagínense. Nuestro estatuto y beneficio económico aprobado en ese entonces se aplica gradualmente a medida que somos traspasados a los servicios locales de educación. Estos beneficios económicos no son más que sueldos bases de la administración pública y el reconocimiento de los bienios que corresponde al 2% del sueldo base de cada uno. Por favor, más adelante. Sí, más adelante. Aquí tenemos la diferencia, o mejor dicho, los sueldos. Auxiliar, que en la práctica el líquido serían 389.973 pesos y el valor del bienio 7.679. Administrativo 427, bienio 8.546. Técnico 454.000 pesos, ahí tenemos el bienio a 9.091 pesos. En el caso de los profesionales, los asistentes de la educación pertenecientes a la categoría del artículo 6, dicho porcentaje se calculará sobre el 3,5 veces del sueldo base del grado 23 del estamento de profesionales de la escala única de sueldo del decreto número 24.9 de 1974. Hay que llamar a don Nicolás Cataldo para que explique eso, porque en realidad nosotros hasta el momento estamos tratando de dilucidar cuánto es. Bueno, ¿sabía usted que nuestro estatuto... en nuestro estatuto debemos dejar estipulado un derecho fundamental del ser humano como es comer en un espacio digno? Nosotros vivíamos un apartheid antes del estatuto y en muchos colegios, liceos, todavía no se aplica el estatuto y los asistentes de la educación no tienen donde cambiarse ropa, no tienen baños como corresponde y no tienen un lugar digno donde hacer colación. No se cumple hasta ahora con lo establecido en la ley. Hasta el momento van 11 servicios locales de educación, 2 entraron en funcionamiento el último gobierno de la presidenta Bachelet y 9 durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Más adelante, por favor. Al que sigue. Las postergaciones del traspaso a los servicios locales de educación hasta el momento nos llevarían hasta el año 2029. O sea, en principio, cuando se aprueba esta ley, en el año 2018, era gradualmente hasta el año 2025. Para eso se aprobó el estatuto y nosotros, obviamente, como asistentes de la educación, tuvimos que aprobar el que se hiciera gradualmente desde el año 2018, habiendo esperado 28 años de gobierno democrático y más encima los beneficios graduales hasta el año 2025. Hoy día, con las 2 postergaciones que estarían, la última que estaría proponiendo este gobierno, nos lleva hasta el año 2029, lo que significa que muchos asistentes de la educación tendrían que esperar hasta 11 años para recibir sus sueldos base y su 2% de los bienios. 11 años. Sin saber tampoco qué pasará en el próximo gobierno. O sea, eso también hay que tenerlo claro. Más adelante, por favor. Nosotros pedimos, antes que se apruebe esta segunda postergación, que los beneficios del estatuto sean entregados a los trabajadores con o sin traspaso, como quedó estipulado en la ley original hasta el año 2025. Esa es nuestra propuesta. Creemos que ya hemos esperado suficiente. Nuestros trabajadores ya estarían ya esperando más de, ¿cuánto? 38 años de democracia para poder recibir recién el sueldo base de la administración pública. No aceptaremos un bono de compensación de un 60%, como se hizo en el año 2022 con la postergación de los 6 servicios locales anteriores. Los asistentes de la educación no pueden perder más encima un 40% de lo que les corresponde por ley. O sea, el entregarle un bono de un 60% significa que están perdiendo lo que les corresponde, digamos, al 100%, un 40%. Y más encima, esperando todos estos años para poder percibirlo. Además, en el momento de aprobar nuestro estatuto, se hizo un cálculo de 100 millones de dólares con gradualidad hasta el año 2025, por lo tanto tampoco podemos esperar más. De un total de 70 servicios locales, al final de este gobierno se traspasarán 17, dejándole al próximo gobierno 42 servicios locales. Eso quiere decir que en 2 gobiernos, ¿cierto?, de los creadores de la ley 21.040, solo se traspasarán 19 servicios locales,
dejándole a la oposición, en este caso, 51 servicios locales. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿quién le está colocando poco cariño a la educación o a los traspasos? Como no se resuelve el despido de los DAEN y DEM y corporaciones municipales de educación a causa de los traspasos a los servicios locales de educación, hoy el Estado sigue contribuyendo a aumentar los índices de cesantía, haciendo oídos sordos a las solicitudes y el clamor de miles de trabajadores de los que miran como si fueran de tercera clase o de tercera categoría. Queremos para los trabajadores el mismo trato que se lo otorgó a los trabajadores de ferrocarriles, de puertos o trabajadores de NACAR, además de establecer cargo de extinción. Me refiero a la administración de, en este caso, de educación, que son los DAEN y DEM. Por favor. Vamos con respecto a la ley de incentivo al retiro. En cuanto al incentivo al retiro, lamentamos la nula voluntad política de este gobierno por querer solucionar los problemas de esta ley. Consideramos necesario realizar un catastro de los estafados, como por ejemplo Nora del Carmen González Cornejo, del establecimiento Eduardo Charme, comuna de San Fernando. Su empleador solicitó adelanto de recursos para despedirla sin avisarles, y esos recursos jamás se utilizaron en eso. Al momento de postular al incentivo al retiro, salió rechazada porque ya había recibido indemnización. Y así muchos más en esta situación. Don José Maximiliano Fuentealba Ferrada, con 39 años de servicio. Don José Sebastián Sandoval Sepúlveda, con 20 años de servicio. Don Héctor Ovidio Cifuentes Ruiz, con 23 años de servicio. Don Israel Godoy Flores, con 14 años de servicio. Ellos, de la comuna de Tucapel, Biobío, a quienes le confundieron la ley de incentivo al retiro de los profesores por la de los asistentes de la educación, por lo tanto, los postularon un año después, perdiendo todas sus UF. Y solamente hoy día le corresponderían la indemnización. Y así tenemos colegas, incluso uno de Concepción, con 46 años de servicio que está perdiendo toda su UF y también solamente se le pagaría la indemnización. La larga espera de más de 6 años en algunos casos, no se computa el reconocimiento de los años trabajados para la actualización de cantidad de UF, ni la actualización de la indemnización. Una persona que postuló en el año 2017 y que todavía no se le paga, va a recibir la indemnización del año 2016, porque se calcula los 12 meses anteriores a la postulación, lo que significa que se pierde todos los aumentos que han tenido por estos años dentro de la administración pública. Y por lo tanto, su cálculo viene a ser mucho menor al que deberían recibir en el momento en que se van. Una persona que postuló hace 6 años, con 29 años de servicio, en ese entonces le corresponderían 380 UF. Al día de hoy tendría 35 años y le corresponderían, por eso, 560 UF. Por favor, vamos a la siguiente. Si hacemos un cálculo de indemnización por año de servicio, ¿sí? Se considera un sueldo percibido al momento de postular, ¿cierto? No se consideran los reajustes posteriores hasta la fecha de retiro. Y ahí tenemos, por ejemplo, con 29 años, 380 UF. Con 35 años que tendría hasta ahora, serían 560 UF. Por favor, vamos a la siguiente. Vamos a calcular más o menos un promedio de 550.000 pesos, que es lo que tiene un colega que se jubila hoy día como asistente de la educación. No más que eso. Ahí la indemnización por cálculo a los 11 años, en el momento en que está actualizada la ley, o sea, como está la ley, le corresponde 6.050.000 pesos. Si se actualizara como corresponde al momento de irse, le corresponderían 8.052.337 pesos. Con respecto a los UF, con 29 años de servicio, si se va en ese entonces, ¿cierto?, le corresponden, bueno, ahí también hay que ver a cómo estaba la UF de ese entonces. ¿Ah? Le calculamos al año 2019 con 28.309 pesos, 94. Si pagamos hoy, le corresponderían 36.067 pesos. Vamos a la siguiente. O sea, una persona con 29 años de servicio
solamente con la UF le corresponden 10.757.777. Con 35 años, como se va hoy día, le corresponderían 20.197.990. Y ahí tenemos la pérdida. Por indemnización, 2.237.000 y por UF, 9.440.213 pesos. Por favor, vamos a la siguiente. Ese es el total de UF o de dinero que pierde un asistente de la educación que postuló el año 2017 y que hasta el día de hoy no se le ha pagado. 11.442.450 pesos. Para cualquier persona, y más para una persona que gana 550.000 pesos, eso en realidad es un robo, como dice, a mano armada. Y hasta el momento no se oye de actualizar nada. Bueno, por favor a la siguiente. Mire, esto también quiero que lo lean. Esto es lo que le llega al trabajador que incluso ha sido mal postulado o ha sido postulado al año siguiente. Dice ahí, junto con saludarle y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 20.964, informa usted que hemos recibido la resolución exenta, bla, 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 del Ministerio de Educación, que señala que usted ha obtenido uno de los 1.561 cubos para el año 2021, disponible a nivel nacional, correspondiente al incentivo al retiro de los asistentes de la educación, la ley. Debido a lo anterior, de acuerdo a lo que corresponde a la normativa, a continuación del proceso, usted deberá hacer entrega en la oficina de parte del servicio, en este caso de Educación Pública en Dalian Sur, en el transcurso del mes de junio de 2023, una carta de renuncia cuyo formato será elaborado por el Ministerio de Educación. Se le está pidiendo a esta persona que renuncie, no informándosele que fue mal postulado y que está perdiendo todas sus UF. O sea, ni siquiera hay una delicadeza de parte del Ministerio de poder decirle al colega que no le corresponde las UF y se le está incitando en este caso, derechamente, a firmar su renuncia, como les pasó a los que nombré anteriormente, que ellos ya firmaron su renuncia. Por lo tanto, cuando les llegue, en este caso, el dinero, los van a despedir sin derecho a apelación y ellos, sin saber que cuando firmaron su renuncia, venían mal postulados. Hay un reconocimiento de parte en la municipalidad de Tucapel de en este caso, los administradores del Departamento de Educación. Ellos reconocen que se equivocaron, pero hoy día no quieren hacer efectivo ese error para no pagarle a los trabajadores lo que les corresponde, porque por ley y por la Contraloría ya tiene algunos dictámenes donde estaría indicando que les corresponde al municipio, en este caso, pagar lo que corresponde. El sostenedor, sí. Vamos al siguiente, por favor. No existe propuesta de cambio para revertir la pérdida de los pagos de la indemnización que se calculó con el promedio de los 12 meses antes de la postulación. Y hoy algunos y algunas trabajadores se irán con un promedio del año incluso 2015, porque todavía hay trabajadores del año 2016 que no se les ha cancelado. La aprobación de esta última ley miscelánea no resuelve el caso de las manipuladoras de alimentos y choferes y encargados de biblioteca que postularon y fueron rechazados, ya que por fecha algunos estarían fuera de plazo a hoy día para postular. O sea, cuando se realiza la ley miscelánea, ¿cierto? Obviamente, parte de ahí hacia adelante, muchos de los que fueron rechazados, hoy día están fuera de plazo, o sea, tienen 67 años y por lo tanto hoy día ya no les corresponde prácticamente nada del incentivo al retiro. Sigamos, por favor. No se resuelve el encasillamiento como corresponde en los servicios locales, ya que los municipios no entienden cuál es su rol antes de los traspasos, ni los servicios locales resarcen ese error, perjudicando a quienes en un esfuerzo extraordinario han sacrificado tiempo y dinero por la profesionalización. Mucha de nuestra gente, durante muchos años, ha estudiado técnico a nivel superior para poder encasillarse como corresponde como técnico. Pero lamentablemente, los municipios que no han entendido esta ley, porque seamos claros, ellos solamente han entregado algunos datos, no han actualizado en este caso los títulos de nuestros colegas, fueron traspasados a los servicios locales y hoy día los colegas fueron encasillados como administrativos siendo técnicos. Y por lo tanto, en algunos casos, como ha pasado, que por hacer algo digamos, de justicia, se les ha aumentado un poco el sueldo, pero se le aplica el artículo 48 del estatuto, donde dice que cualquier aumento fuera de la negociación del sector público se le puede hacer, pero va a empezar de cero con los bienios. O sea, le hacen un aumento y pierden todos los bienios. ¿Qué le parece? Vamos a la siguiente, por favor.
Se aprueba una ley TEA sin considerar la viabilidad de atención en las escuelas, pues se está recargando a las y los asistentes de la educación a niños que necesitan cuidados especiales, ya que en muchos casos no retienen esfínter o necesitan 100% de cuidado y atención, con el mismo personal que debe dedicar el trabajo a otros 30 niños. Se aprobó una ley TEA que todos aplaudimos, pero lamentablemente sin recursos, lo que significa que hoy día, por ejemplo, tenemos cursos con varios niños TEA donde hay un solo profesional a cargo de ellos, incluso colocando en riesgo la seguridad de los otros niños. Entonces, creo que eso también es un problema que están teniendo. Incluso en algunos casos habían algunos directores ordenados que nuestros colegas tenían que cambiar paños, estando dentro digamos, de los cursos ya básicos. Por lo tanto, nosotros les pedimos incluso y solicitamos que esto no lo pueden hacer porque con todo lo que conlleva hoy día, digamos, meterse dentro de la ropa interior de los alumnos. Sigamos, por favor. Hay muchos errores en el pago de bono de desempeño laboral. Deja la responsabilidad a los trabajadores para que resuelvan estos errores. En Valparaíso hubieron 1.400 errores en el pago de bono de desempeño laboral. Nadie reconocía el error. Hicimos todo el ejercicio de ver en Valparaíso, después fuimos al Ministerio de Educación, pasando por la Dirección de Educación Pública, nadie reconocía. O sea, aquí los trabajadores... se comete un error, por ejemplo, no se revisa bien, y lo vimos en el ministerio. Un trabajador con 44 horas, ¿cómo a alguien no se le va a ocurrir mirar al lado que le están pagando 2 horas? Tiene 44 horas, está contratado por 44 horas y al lado tiene pago 2 horas. Así hubieron 140 errores solamente en el Servicio Local Valparaíso y nadie se hacía cargo porque todos se tiraban la pelota unos con otros, dejándole en este caso la responsabilidad a los trabajadores, poquito menos porque ellos tenían la culpa de que se les estuviera pagando 2 horas de un promedio de 44. Aún no se discute el reconocimiento de zona, pese a ser una condicionante de la aprobación del estatuto. Cuando se aprueba el estatuto del año 2018, queda establecido que se debe considerar, al momento del traspaso, digamos, un estudio para el pago del derecho a zona. Hasta el momento, nada. Necesitamos explicaciones de por qué se descabezó la mesa técnica que llevaba adelante la DEP, tirando por la borda los recursos obtenidos para ello y el fracaso de más de el levantamiento de 40 perfiles. Cuando llegó este gobierno, descabezaron en la Dirección de Educación Pública un equipo técnico que trabajaba con los asistentes de la educación y perdimos el levantamiento de 40 perfiles, incluso los recursos que se habían obtenido por fuera, más de 30 millones de pesos, y hoy día nadie se hace responsable de eso. Tenemos deuda impagas todavía con la comuna de Diego de Almagro, de Tierra Amarilla, Freirina, Huasco, de la ley 28.883, artículo 59, del año 2016-2020. Yo me conecté en una reunión con ellos y el encargado pedía que nosotros buscáramos la fórmula para poder ellos cancelar. ¿Qué le parece? O sea, los trabajadores tenemos que buscarle la solución del error que ha cometido, en este caso, el servicio local por no pagar. Tenemos también deudas hasta el momento. Aquí también los colegas de Atacama, estos antecedentes se lo entregaron al ministro, se lo han entregado 2 veces, y hasta el momento todavía no tienen solución. Se deben a Barranca y se le debe el pago de los bienios. Hasta el día de hoy no se le ha cancelado y fue uno de los 2 servicios locales que se traspasó en el último gobierno de la presidenta Bachelet, sí. Y también se le deben alrededor de más de 2.000 millones de pesos de deuda a la comuna de... para no equivocarme, sí. Porque en este caso... estoy Ángel, terminando. Sí, que estamos en la hora de... que tenemos ya que levantar porque luego viene la sesión. Ya. Se lo digo al tiro, porfa. Que si no, los colegas que... $2.467 millones en
deuda total que no se le ha cancelado en fondos previsionales. 2.400. Esta es la comuna de... Esto está en el servicio local Barranca, comuna del Cerro Navia. Correcto. Cerro Navia. También han hecho todo lo que hay que hacer, están los dictámenes, pero lamentablemente el municipio todavía no les cumple, habiendo incluso una ley que en este caso debería haberse aplicado a través del Ministerio de Educación, donde las deudas previsionales deberían haber sido canceladas por el Ministerio de Educación, por ley, y después habérselas rebajado del fondo como municipal. Pero tampoco se hizo y hasta el día de hoy se les dé más de 2.000 millones de pesos a Cerro Navia. Correcto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Miguel Ángel Araneda. Sí, diputado Bobadilla, diputada Acevedo y diputada Medina. Muy breve. Presidente, muy breve. Yo solicito, le solicito que oficiemos al Ministerio de Educación, particularmente al ministro, para que atienda los requerimientos que ha planteado el señor Ruminot en relación ya a los asistentes de la educación ya por el tema de la deuda histórica. Creo que lo que él ha planteado amerita que nosotros hagamos esta gestión ante el Ministerio de Educación. Y lo otro, presidente, como sugerencia, yo le solicitaría que le hagamos llegar la exposición que ha hecho don Miguel Ángel al ministro para que en una futura sesión lo podamos invitar y pueda dar respuesta frente a estas situaciones que ha planteado que, para mi gusto, revisten extrema gravedad. Por lo tanto, yo le sugiero eso, presidente, que lo adoptemos como acuerdo. Correcto. Ya. Sí, gracias, diputado Bobadilla. Tenemos un oficio que también es del 11 de mayo, que es el 253, precisamente al ministro de Educación para que informe en detalle las acciones y proyectos de ley que ha contemplado la cartera para dar solución a la problemática del pago de la deuda histórica de los asistentes de la educación. Así que tendríamos que reiterar el oficio y juntar la presentación. Entonces, ¿tendríamos acuerdo para reiterar el oficio? Sí. De acuerdo. Acordado, se reitera el oficio y se adjunta la presentación del señor Miguel Ángel Araneda. Diputada Acevedo. Presidente, disculpe, no pude llegar antes a la comisión, quería entregar un vario. Vengo en representación de los profesores asistentes a la educación de Lota, que ellos me han pedido que solicitar la venida a esta comisión a exponer el tema que hoy día los aqueja, no solamente en la municipalidad de Lota, sino que también tenemos más de 30 municipalidades que están pasando por el mismo situación de la situación financiera de parte del Departamento de Educación. Así que si pudiera la comisión hoy día darnos la posibilidad de que los profesores pudieran asistir la próxima semana a esta comisión, se los agradecería bastante porque ellos ya están movilizados. Hoy día tuvieron una marcha desde San Pedro hasta la delegación regional para también entregar esta carta que es importante en esa situación, ya para que lo podamos tomar en cuenta, presidente. Muchas gracias, diputada Acevedo. Vamos a ver porque estamos bastante, pero lo tenemos en consideración. Ya, presidente, gracias. Diputada Medina. Gracias, presidente. Bueno, como muchos saben, yo vengo del mundo de los asistentes de la educación, así que conozco muy de cerca y viví las problemáticas que tienen hoy día mis colegas. Y precisamente hoy día estábamos en reunión en la mañana con el ministro de Educación, porque en el diario oficial se publicó 15 servicios que eran traspasados el año pasado, el 2022, y que empezaban a recibir ese aumento económico que está amarrado al estatuto este año 2023. De los cuales el año pasado, cuando nosotros aprobamos la ley miscelánea, hay 6 de ellos que entraron a un bono compensatorio. Y hoy día tenemos 9 que fueron postergados por el presidente Piñera en el último periodo que están sin nada.
Entonces nosotros estamos apelando puntualmente a eso, ya abrimos las conversaciones con el Ministerio, vamos a tratar de verlo con alguna indicación a través de lo que está ingresado en el Senado, que son nuevos calendarios. Y yo ahí les voy a pedir apoyo a mis colegas, porque todas las exposiciones que ustedes han escuchado aquí son tan ciertas y peores, y multiplicadas por muchas. Entonces hoy día necesitamos el apoyo. A mí me hubiese encantado que fuera una homologación del estatuto, para todos entrar en vigencia ahora. Eso debió haber sido cuando se dio el estatuto. No se pudo y hoy día estamos en una situación muy, muy complicada. Y yo no quiero mentirle a mis colegas, y hoy día creo que esta es una opción viable, por lo tanto vamos a estar insistiendo, vamos a pedir el apoyo desde los gremios y por supuesto tratar de ver también otro tipo de cosas que son puntualmente por comunas, porque aquí tenemos la educación pública hoy día en manos de los alcaldes quebrada, y eso lo sabemos. Entonces cuando el ministro insiste en seguir postergando, a mi parecer es una pésima idea, porque tenemos que estar pidiendo plata todos los meses para algunas comunas para que puedan pagar los sueldos. Menos vamos a tener para invertir en la educación de los niños. Entonces es grave la situación. Pero apelando a esto puntual, yo, colegas, les quiero pedir el apoyo. Así es que andaba con un grupo de Laja de Nacimiento que tuvimos reunión, agradecerles la visita y que puedan escuchar y conocer también cómo funciona un poco esto en el Congreso. Así que gracias, Presidenta. Gracias, diputada Medina. ¿El apoyo que usted nos solicita es para específicamente? No, cuando venga el proyecto. Cuando venga. Ya, perfecto. Ya. Bueno, antes de terminar, vamos a hacer mención a las personas que nos acompañaron como público. Don Fabián Lavín, don Víctor Murcia, doña Nadia Saldaño, doña Marjorie Beas, don Luis Gómez, don Renzo Campos, todos asistentes de la educación, ¿sí? Así que muchas gracias por haber estado presentes y bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.